Hola, soy Esteban. Estoy para mostrarles cómo realizar un filtro sintonizable, que es un elemento importante en lo que es el receptor superheteroide. Este ejemplo lo elaboré basado en esta referencia de acá y se los dejo por si la quieren revisar. Pero la idea de un filtro sintonizable es en el que la frecuencia de corte, la frecuencia central del filtro, en este caso un bandpass filter, porque es lo que compone un filtro superheteroide, perdón, un receptor superheteroide. Es un filtro en el que se puede ajustar la frecuencia central o la frecuencia de corte de manera manual o automática para permitir el paso de diferentes frecuencias dentro de un rango determinado. Porque supongamos, bueno, voy a entrar un poco más a detalle más adelante, pero supongamos que tenemos tres señales que van por un canal. Una manera de poder filtrar cada una de esas señales es aplicar eh, tres bandpass filters diferentes ajustados en la frecuencia de cada uno de esos mensajes que van por el canal. Pero eso requiere un poco más de hardware, entonces no es tan viable. Para eso se utiliza lo que es un filtro sintonizable que utiliza también el concepto de lo que es la frecuencia de referencia, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, eh, para ver el funcionamiento general del filtro sintonizable, bueno, puse tres mensajes diferentes. Este mensaje, que tiene una amplitud de 0.3, tiene una frecuencia de 1K, o sea, está en banda base, y ese es el tiempo registrado. Para el segundo mensaje le puse lo mismo, nada más le cambié la amplitud a 0.6. Y el tercero también es igual, en banda base, con la misma frecuencia, el mismo tiempo mostrado y una amplitud de 1.2. Entonces el primero tiene 0.3, el segundo 0.6 y el tercero 1.2. Ahora, eso está en banda base. Eso ocupamos desplazarlo para que esté en altas frecuencias, para que se pueda modular de alguna manera. De hecho, veámoslo aquí en este ejemplo de acá. En eso abajo te dan, en esta de aquí arriba. O sea, teníamos las tres señales acá en banda base. Ahora ocupamos desplazar las altas frecuencias. ¿Cómo desplazamos altas frecuencias? Aplicándole la portadora por medio de un mixer. Entonces, al aplicar eso, desplazamos las tres señales. Supongamos que el espectro en frecuencia de cada una de esas tres señales son estos simbolitos de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es desplazarlos. Entonces, se va a desplazar a 100, a 100K, a 120 y a 140. Entonces, de hecho, si ven, la portadora uno para el mensaje uno tiene una amplitud de uno y una frecuencia de 100K. Para la portadora 2 una amplitud de uno y una de 120K. Y esta va a estar más bien en 140K para poder desplazar cada uno de los mensajes a 100K, 120 y 140, que es lo que tenemos acá. Al final vamos a tener como resultado esto. Bueno, estos dibujos son ilustrativos nada más. Ya les muestro cómo queda eso en el espectro. Entonces, tenemos esa parte de ahí. De hecho, corrámoslo para que vean cómo se ve el espectro. Vean que este aquí es el espectro. Em, no le cambié las unidades al eje vertical, pero creo que así se entiende también la idea. Vean que entonces lo que hicimos fue, tenemos tres mensajes, los desplazamos a las frecuencias de 100, 120 y 140 y esas tres señales las sumamos. Supongamos que esto es un canal, entonces queremos transmitir esas tres señales por un mismo canal. Por eso es que las sumamos. Al final, lo que obtenemos es este espectro. De hecho, fijémonos solo el lado positivo de las frecuencias. Entonces voy a hacerlo aquí un poco zoom. De hecho, aquí se ve. Vean que el mensaje que tiene una amplitud de 0.3 está centrado en 100K, porque lo desplazamos hacia 100K. Después, el segundo, que tiene una amplitud de 0.6, está centrado en 120, y el tercero, que tiene amplitud de 1.2, está en 1.40, en 140K.
En este caso no se fijen tanto en las amplitudes, porque bueno, esto está en en dBms, en decibeles, pero aquí se ve ese efecto de que el primer mensaje tiene una amplitud menor, el segundo una intermedia y el tercero una amplitud mayor. De hecho, aquí se ve que es un poco más pequeño en comparación al resto de los otros dos, pero este es el espectro que tenemos. Como pueden ver, el ancho del canal o el rango de frecuencias para poder transmitir eso debería estar entre, supongamos que hay un margen de 3 kilohertz, tanto del lado inferior como del lado superior. Entonces, el rango de frecuencias en ese canal debería andar como entre 97K y 143 kHz para poder transmitir los mensajes adecuadamente. Entonces, ¿cómo hacemos para poder aplicarle el filtro o que el filtro sea sintonizable para poder recuperar alguno de esos tres mensajes? Para eso se utiliza lo que es el concepto de frecuencia intermedia. Lo que viene a ser la frecuencia intermedia es, ok, tenemos este espectro de acá. Queremos recuperar alguna de estas tres señales. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos que podemos colocar como una frecuencia intermedia eh, unos 50 kHz, que es a donde va a trabajar el filtro. Podemos diseñar el filtro o el bandpass filter para que trabaje en eh, una frecuencia central de 50K. Entonces, podemos ponerle, yo que sé, que el rango inferior sea 47 y el rango superior sea 53 y el centro de 50K. Entonces significa que lo que está dentro de esa banda de frecuencia, eh, el filtro lo va a recuperar y el resto se va a atenuar. La idea de esto de la frecuencia intermedia es que cada una de de estas señales que queremos recuperar estén en 50K. O sea, si yo quiero recuperar esta que está en 100K, tengo que preocuparme para que únicamente ese espectro esté en 50K y lo demás no me interesa. Me centro únicamente en la señal que quiero recuperar. Entonces, de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, para yo poder recuperar esa señal o para mover esa señal a 50K, esta de acá, la primera que está en 100 kilohertz, para mover esa señal a 50K y que el filtro la recupere y que las otras dos señales se atenúen, yo debo mover todo este espectro 50 kHz. Porque de hecho, si ustedes ven, si yo desplazo 50 kHz, bueno, esta primera señal me queda en 50K, que eso es lo que queremos. Esa de 120 me va a quedar en 70K y esta de 140 me va a quedar más bien en 90K. Entonces, estas dos se van a atenuar. Ahora, si quiero recuperar la de 120K, lo que debo hacer es desplazar todo este espectro 70 kHz. Entonces, esta de 100 me va a quedar en 30 kHz, o sea, se va a atenuar. Esta que está en 120, si yo la desplazo, eh, a eso que me refiero a desplazar es como que llego, lo muevo 70 kHz. Entonces, 120 menos 70 me da 50 kHz, que es lo que queremos para que el filtro lo recupere. Y esa tercera, si lo desplazamos 70, queda, queda justamente en 70, o sea, se va a atenuar también. Por eso aquí les marqué estas líneas rojas. Entonces, eso es lo que hago acá. Vean que tengo un mixer. En la primera entrada del mixer tengo lo que son la suma de las tres señales, que es lo que venía del canal. Y en la otra entrada se coloca lo que es la frecuencia de referencia. Vean que la primera frecuencia de referencia que tengo, o el primer desplazamiento para tener una frecuencia de referencia 50K, es una frecuencia 50K. Esto es para poder desplazar únicamente el primer espectro hacia 50K. Ahora,
La segunda señal es más bien 70. 70 para poder recuperar la segunda señal. O sea, esta acá al medio. Y si quiero recuperar la tercera, entonces la tercera señal es 90K. Entonces, espero que eso ya haya quedado claro. Ahora, con eso ya he explicado, eh, bueno, acá puse estos switches que los podemos conseguir como manual switch. Y eso lo que hace únicamente es, de si yo le doy acá, vean que lo que entra a este mixer es la señal intermedia 2. O sea, lo que estaría recuperando es este triangulito de acá. Si yo quiero recuperar más bien el tercer mensaje, entonces bajo esto. Entonces entra la tercera señal intermedia. Y si quiero recuperar el primero, nada más este lo muevo acá y ya. Depende de la señal que le entra al mixer. Eso por un lado. Ahora, el filtro. Ese filtro, antes estábamos usando el Analog Filter Design, pero podemos utilizar directamente lo que es un bandpass filter. Y entonces lo podemos encontrar como tal, bandpass filter. Es ese de ahí. Si le damos doble clic, podemos configurarlo. Ocupamos que esto sea un filtro FIR. eh, el orden del modo mínimo y el tipo del filtro, el simple rate. Estas tres especificaciones de filtro en general no se tocan, no se cambian. Esto por defecto viene en Normalized de 0 a 1. Yo lo cambié a Hertz para que las unidades sean Hertz. Entonces, acá se coloca lo que es el sample rate. El sample rate es la frecuencia de muestreo. Esto es el tiempo de muestreo. La frecuencia de muestreo serían 320. Entonces le puse 320 kHz. Ahora, acá lo que vamos a configurar es la frecuencia de corte del filtro. Pero primero tenemos que poner lo que es la frecuencia de banda rechazo, que es este stop band frequency. Normalmente es muy cercano a la frecuencia de corte que le vamos a poner al filtro, tanto el corte inferior como el superior. Acordémonos que, no sé si lo había mencionado anteriormente, que el filtro, ok, va a tener una frecuencia central de 50K y vamos a ponerle eh, una banda o una frecuencia de corte superior de 53 y una inferior de 47. O sea, 3 kHz tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces, por eso es que en las bandas, en las frecuencias de paso, le puse aquí 47 kHz y aquí 53. Y el stop band frequency, nada más los moví 0.5 de diferencia. Entonces, por eso es que aquí puse 46.5 y 53.5. Esto ustedes aquí lo ajustan dependiendo del valor que le pongan de frecuencia de corte, ¿verdad? Y ahora acá es los valores para yo atenuar las señales que van a estar fuera del filtro, digamos. Creo que esto por defecto venía con 60. Yo le puse 80 para que atenuara un poco más lo que son las señales que están fuera del filtro. Y el resto lo dejé así tal cual. Entonces, de hecho, si le damos aquí en View Filter Response, podemos ver cómo queda el filtro. Entonces, se abre esto y aquí podemos ver el filtro que diseñamos. Entonces, de hecho, si le damos aquí un poco de zoom, pero un poco más, podemos ver que la frecuencia central es 50 kHz y las bandas que pusimos de corte, o perdón, las frecuencias de corte, vean que esta está como por 53 más o menos y está como por 47. Entonces, lo que esté dentro de este filtro es lo que se va a recuperar, lo que está afuera se va a atenuar. Que vean que acá está el efecto que le pusimos de menos 80 decibeles. Es esto de acá, que es que se va a atenuar. Entonces, saquemos primero el que es el mensaje 1, el que está en 100 kHz. Entonces lo corremos, ok, y nos abre esto. Vean, bueno, si lo comparamos con lo que teníamos en el canal,
sea, lo que venía al sumar los tres mensajes, teníamos esto de acá. Vean que el primer mensaje estaba en 100, el segundo en 120 y el segundo en 140. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió? Al desplazarlo o desplazar todo el espectro 50 kHz, lo que hacemos es que recuperamos el primer mensaje, que es este de acá, y los otros dos se atenúan. De hecho, voy a hacerle un poco más de zoom acá para que vean las frecuencias donde quedaron. Ok, y vean, habíamos hablado que yo tengo esto, si lo desplazo 50, entonces este primer espectro me queda en 50 kHz, el segundo espectro me queda en 70 y el tercero me va a quedar en 90. Si yo abro esto y vemos acá, vean que el primero en 50, el segundo en 70 y el tercero en 90. Eh, entonces, eso es lo que sucede. Aquí estaríamos recuperando lo que es el primer mensaje. Ahora, recuperemos el tercer mensaje. Entonces, cambiamos esto para acá y ese lo dejamos acá y volvemos a correr. Y esto es el resultado. Vean que ahora más bien, bueno, el espectro son estas tres. Los que están del lado izquierdo son los que corresponden a las frecuencias negativas. Les voy a hacerle zoom acá. Entonces vean que para poder obtener esta frecuencia, o utilizamos la frecuencia intermedia 3 que es de 90 K, para poder recuperar el tercer espectro. Entonces vean que si desplazamos cada una de esas señales 90, el primer espectro nos queda en 10, el segundo espectro nos va a quedar en 30, y el tercer espectro nos va a quedar en 50 K. El primer espectro me quedó en 10, el segundo en 30 y el tercero en 50, que este es el que corresponde al tercer espectro y es el tercer mensaje, digamos, y es el que se recuperaría. De esa forma se realizaría lo que es el filtro sintonizable. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.